Hacer discípulos, la tarea suprema. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, versos 18 al 20. La tarea principal de la Iglesia es hacer discípulos. Todas las demás actividades que la Iglesia realice están subordinadas a este propósito de hacer a las gentes de todas las naciones discípulos de Cristo. Todo el esfuerzo que la Iglesia realice, todo el cuidado que los cristianos tengan de su santidad personal, toda la ayuda que se preste al necesitado, todos los recursos de tiempo, intelecto y materiales que invirtamos aún en la obra de Dios, todas las oraciones y milagros realizados, etc., todo ello no tiene ningún sentido ni trascendencia si la Iglesia no cumple con la tarea de hacer discípulos. La palabra mateteu, que se traduce como discípulo en nuestro pasaje, es un verbo. Se deriva de la palabra matetes, un sustantivo, que se traduce como aprendiz. Así, cuando Jesús dice, háganlas mis discípulos, lo que debemos entender es un mandato para que hagamos a las personas aprendices permanentes y seguidores fieles de nuestro Señor y Salvador. Lo que el Señor nos pide es que hagamos que esas gentes estén siempre aprendiendo de Él. Diría Pablo, hasta que lleguen a la medida del varón perfecto, esto es Cristo. Jesús está interesado en que le siga gente que se mantenga en el proceso de estar aprendiendo continuamente en cada etapa de la vida a ser y a actuar como Jesús mismo. Creo que una de las razones de nuestro fracaso al evangelizar es que no tenemos ni un propósito correcto ni un método apropiado para compartir a Jesús. Generalmente nuestro propósito está equivocado. Queremos que la gente conozca a Jesús para que sane, para que se le arreglen sus problemas, a veces hasta para que dejen de ser un problema para nosotros, etc. Pero la autoridad que Dios da a Jesucristo, a la cual el Señor hace referencia en nuestro pasaje, y autoridad en la que nosotros somos enviados, es decir, el poder que se nos da para hacer lo que nos es propio, tiene como propósito contribuir a la conversión de las personas en aprendices, en seguidores fieles de Jesucristo. Si nuestro propósito es otro, por más legítimo que sea o nos parezca, careceremos de la autoridad, del poder para hacer lo que nos es propio, para lograr tales propósitos. Lo cierto es que invertimos mucho esfuerzo, recursos y trabajo en que las personas se acerquen a Dios para que resuelvan los problemas que los aquejan. Sin embargo, en Casa de Pan, cada uno de nosotros y todos en general debemos saber que como iglesia lo que nos convoca, la razón de nuestro seguir a Cristo es la gran comisión, es el ir a todos y hacerlos discípulos de Cristo. Debemos recordar, tener siempre presente que para eso es para lo que existimos y que el cumplimiento de esta tarea es la única razón válida
para nuestro ser y nuestro quehacer como iglesia. Debemos hacernos el propósito y comprometernos con el mismo de esforzarnos en oración, testimonio y perseverancia en la tarea de animar a la gente para que se conviertan en discípulos, en seguidores de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Así como la evangelización requiere de un propósito correcto, así también es necesario un modelo adecuado para su realización. Jesús es nuestro modelo de discipulado. Hacer discípulos de Cristo no se hace de cualquier modo. Requiere de un método, el método de Jesús. Conviene que nos considerar las principales características del que podemos llamar el modelo de Jesús. En primer lugar, Jesús mantuvo una relación de obediencia con su Padre. Jesús vivía para el Padre. Jesús no tenía planes propios ni tenía agenda propia. Jesús entendía que Él había venido para cumplir con el propósito de su Padre. Es en este sentido que Jesús se negó a sí mismo. Todo en su vida, su trabajo, sus relaciones, sus recursos, todo lo atendía Jesús en función de la tarea para la que había sido llamado. Él mismo declara al respecto que lo que hablaba y decía era lo que oía y veía hacer al Padre. Juan 4:34. No podemos cumplir con nuestra tarea de hacer discípulos si no la asumimos, si no nos apropiamos de esta como la razón de nuestra vida. Cuando Jesús nos envía a ser discípulos, invoca la autoridad que ha recibido de Dios para hacerlo. Así, ante la autoridad suya, solo podemos corresponder en obediencia. Podemos relacionarnos con las personas, podemos estudiar, podemos trabajar, podemos divertirnos, podemos descansar. Sí, todo ello podemos hacerlo, pero debemos hacerlo todo de tal manera que todo contribuya a nuestra tarea de hacer discípulos. La segunda característica es que Jesús oraba regularmente. Una vida como la de Jesús solo se explica si se toma en cuenta su práctica de la oración. Primero, Jesús oraba para mantenerse en comunión con su Padre. La oración es el único medio de comunicación con Dios. Nos permite conocerlo, entender su propósito, descubrir sus tiempos, acceder a sus recursos. Al orar, Jesús se mantenía en armonía con el Padre sin importar lo que estuviera haciendo. Y al estar en armonía, recibía la dirección y los recursos que necesitaba para cumplir con su tarea. Es en ese sentido que decimos que la oración nos permite conocer a Dios. En estricto sentido, no oramos para pedir, oramos para conocer a Dios. Además, vemos que Jesús oró por los que había de escoger como discípulos. Lucas 6:12. Es decir, oró pidiendo dirección para saber quiénes serían sus compañeros en el cumplimiento de su tarea, a quiénes iba a ser discípulos. Esto resulta de fundamental importancia, pues la tarea del discipulado no podemos realizarla a solas ni a nuestras propias expensas. Necesitamos de la compañía, del cuidado, de la dirección y del aliento de nuestros hermanos en la fe. Fijémonos que no fue su cercanía familiar, ni su simpatía, ni la condición de la persona lo que llevó a Jesús a escogerla para discipularla. Fue la obediencia al Padre. Jesús preguntó, ¿quiénes? Y el Padre le dio una lista de nombres. A esos, y solo a esos, discipuló Jesús.
nosotros somos llamados a orar por aquellos a quien el Señor nos llama a discipular. A veces queremos discipular a la persona equivocada, pero necesitamos ir a aquel a quien Dios está llamando y con quien quiere usarnos como su instrumento de proclamación y enseñanza. Además, debemos orar porque la tarea de hacer discípulos desata siempre una guerra espiritual, pues se trata de arrebatarle al diablo a aquellos que están bajo su poder y su dominio. Además de lo anterior, Jesús mantuvo una relación que podemos llamar gradual con sus discípulos. Esto significa que Jesús estableció patrones, modos de relación con los distintos grupos de personas con quienes se relacionaba. La lectura de los evangelios nos muestra que Él se relacionaba con multitudes, que se relacionó con el grupo de los 70, con el grupo de las mujeres, con el grupo de los 12 y con el grupo de los 3. Amaba a todos. Tenía interés en todos, cierto, pero a cada grupo le dedicaba diferentes grados de atención, diferentes cantidades de tiempo, y con cada grupo mantenía distintos niveles de cercanía. A unos les dedicaba más tiempo, esfuerzo, interés que a otros. Repasa Mateo 17:1, Mateo 10:2, Lucas 8:2 y 3, Lucas 10:1. Nosotros necesitamos ser guiados para comprender qué tipo de relación debemos establecer con aquellos a quienes presentamos el Evangelio. En particular, para saber con quiénes necesitamos estar más cerca, siendo perseverantes en nuestra tarea de animarlos para que sean discípulos de Cristo. Necesitamos estar cerca de ellos para conocerlos y comprenderlos, y entonces así presentarles el Evangelio de manera adecuada a sus circunstancias personales. Al estar en tal modelo de relación, también podemos orar con mayor entendimiento en favor de estas personas. Sí, la tarea del discipulado se realiza por niveles. Fíjate que Jesús no llevó los peces y los panes a la gente que estaba sentada. Lo hizo el grupo de los 12. También estos fueron los que organizaron a la gente para que se sentara en grupos. A veces sucede que a quien le toca discipular a los 12 se ocupa de las multitudes, o que quien tiene como tarea estar en contacto con las multitudes se ocupa de discipular a los 12. Cuando estas cosas suceden, los problemas en la tarea de evangelización y del discipulado surgen de inmediato. En Casa de Pan, estamos preocupados e interesados en quienes no se han convertido en discípulos de Cristo, familiares, amistades, conocidos, etc. Debemos definir cuál es nuestro propósito al invitarlos a que se acerquen al Señor. Si este propósito solo tiene que ver con la vida presente, con los problemas de la vida presente, podemos conducirlos al error y no a la comunión con Dios que resulta del arrepentimiento, la conversión y la consagración de la vida a Él. Otros son animados en el propósito de hacer discípulos porque quieren que tengamos más gente en nuestra comunidad y en nuestras reuniones. Lo cierto es que hemos tenido más gente de la que está presente hoy. Algunas de estas ya no están con nosotros. Pero la razón de nuestra tarea no es que seamos más, sino que nuestra tarea es que hagamos más discípulos de Cristo. Jesús siempre mantiene su mandato: hagan discípulos. Hemos tenido gente
Y lo cierto es que algunos de los que me escuchan solo son gente entre nosotros, pero no necesitamos gente, necesitamos discípulos. Y por ello, a quienes no se han convertido en discípulos de Cristo, los animo para que lo hagan. Les recuerdo que no basta con creer en Dios, sino que somos llamados a obedecerlo. Somos llamados a creer, a ser bautizados y a vivir para Dios siendo fieles hasta el extremo de la muerte. Repasa Apocalipsis 2:10. Déjenme terminar reiterando que los discípulos ahí están, pero su identidad a veces está oculta a nuestros ojos naturales. Por ello necesitamos de una luz especial, de una iluminación sobrenatural para que podamos descubrir a quienes está llamando Dios a ser sus discípulos. Y esta capacidad solo la obtenemos cuando estamos en la correcta relación con nuestro Padre. Así que recuerda, debemos hacer la tarea correcta de la manera correcta. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones. Bendiciones. Quiero hacerte una muy cordial invitación para que el primer domingo de octubre próximo celebremos una actividad de consagración y de reconsagración de nuestras vidas al Señor. A quien no se han bautizado, quiero animarles para que ese día lo hagan y así consagren sus vidas al Señor en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo y como testimonio de que están dispuestos a entregar su vida para que ésta quede bajo el señorío de Dios. A quienes ya hemos sido bautizados, los estoy invitando para que hagamos una renovación de nuestros votos espirituales a Dios. Es decir, para que de manera solemne confirmemos nuestro propósito de vivir integralmente para Él, procurando cada día nuestra santidad, en tanto consagración como pureza de vida. Les animo para que nos propongamos someter a su señorío aquellas áreas de nuestra vida que no lo están. Y así estemos entonces en condiciones de dar testimonio de que Él es el Señor de nuestra vida. Del lunes 22 al viernes 26 del presente mes de septiembre, llevaremos a cabo el curso Hablemos sobre el bautismo a través de Zoom. Quienes desean bautizarse deberán participar del mismo para poder ser bautizados. A quienes ya somos bautizados nos servirá para recordar la importancia, el significado y el propósito del bautismo. Te animo para que separes esas fechas. Oportunamente recibirás vía WhatsApp el material de apoyo para tal curso. Termino invitándote para que oremos seriamente por quienes no se han bautizado y para que ayunemos por ellos. Invita a quienes no son bautizados para que participen del curso y para que oren pidiendo la dirección del Señor respecto del cómo de su comunión con Cristo. Ora también por mí para que el Señor me permita comunicar claramente
las verdades bíblicas sobre el tema. Si tienes alguna inquietud o comentario sobre lo aquí comentado, no dudes en comunicarte conmigo. El Señor te bendiga abundantemente.